Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que están nuevos, hola, yo soy Maga. Soy venezolana, licenciada en comunicación social, estudiante de cine y actualmente en Italia. Bueno, me tomé el atrevimiento de hacer un podcast antes de finalizar el año de preguntas frecuentes sobre el asilo político en Italia. Para los que no saben, yo conté mi historia en el podcast anterior, donde hablaba un poco más de mi historia, pero aquí voy a ser mucho más precisa y más concisa en las preguntas y las respuestas porque tomé tips. La primera pregunta es, ¿en el aeropuerto se puede pedir asilo político? Sí. Una vez que aterrizas en el territorio italiano, puedes dirigirte a las oficinas de información y estas oficinas de información te van a dirigir a las entes competentes para seguir tu caso. En este caso, muy probablemente te dirijan con la policía y la policía se va a encargar de llevarte a la prefectura de cada uno de esos municipios que escogiste. Por ejemplo, si llegaste a Torino, lo más prudente sería llevarte a la questura de Torino, en el centro de la ciudad, y allí empezaría todo el proceso de pedir asilo político o refugio. ¿Puedo trabajar después de pedir asilo político o refugio? Sí. Una vez que empiece el proceso en la questura, como dije anteriormente, la questura te va a pedir tu pasaporte. Tú vas a llenar una planilla y en esa planilla vas a contar en pocas líneas tu caso y luego los policías te van a pedir tu pasaporte. El pasaporte no lo vas a ver más, o en mi caso hace 3 años que no lo veo y muy probablemente no lo vuelva a ver. Ellos al puesto, digamos, del pasaporte te van a dar una hoja amarilla que en la vez anterior lo mostré, pero por una cuestión de privacy no la voy a mostrar en esta oportunidad, pero es una hoja tamaño carta donde explica básicamente que tienes un permiso de residencia provisional hasta que tengas la cita con la Comisión Italiana para verificar tu caso y que cuentes tu historia de por qué estás solicitando asilo político en Italia. Una vez que tienes esa hoja, tienes que contar 60 días. Después de los 60 días tienes derecho a trabajar como cualquier italiano en el país. Por algún motivo les pasa que no. Ustedes tienen los mismos derechos que cualquier italiano, ¿ok? Eso que les quede claro porque en muchas oportunidades ven nuestro papel, ven ese papel y se quedan extrañados. ¿Puedo estudiar después de solicitar asilo político o refugio? No y sí. Ahora, una vez que te entregan el papel que te dije en la pregunta anterior, tienes que esperar que hables con la comisión y dependiendo de la respuesta, tú puedes sí o no trabajar. O sea, evidentemente, si la respuesta de la comisión es no, tienes que hacer otros procesos si no estás contento con la respuesta. Pero si la respuesta es sí, la comisión acepta tu asilo político o tu refugio, en ese momento que tienes la respuesta de la comisión, puedes comenzar tu proceso para estudiar, ya sea una carrera de 5 años como la conocemos en Venezuela, para hacer un máster, como es mi caso, estoy haciendo una maestría en cine, y después de que tienes esa respuesta es que tienes el derecho o puedes tener el derecho de estudiar, ¿ok? Esto es muy interesante. ¿Cómo me debo preparar si ya tengo una carrera como ingeniero en este caso? ¿Qué debo llevar? Como ingeniero, como médico, como arquitecto, como comunicador social, periodista, lo que sea.
Es súper importante y así no tengas ninguna carrera universitaria. Si usted solamente hizo el bachillerato, usted tiene que preparar su título de bachillerato, sus notas certificadas, todo eso debidamente apostillado, certificado y traducido en italiano. Es imperativo que todo esté traducido en italiano. Si usted tiene ya sea el título de bachiller y tiene el título de universitario, que aquí en este caso se le llama a las personas que hicimos 5 años la laurea, igual usted tiene que traer todos los documentos anteriormente del bachillerato más título de la universidad, notas certificadas, pensum universitario, todo eso debidamente apostillado, certificado y traducido en italiano, pero es importantísimo que esté traducido en italiano. Otra cosa fundamental, y es como un extra y algo que yo preparé también, es mi constancia de soltería, si son solteros. Si no, constancia de matrimonio, creo que se le llame de esa forma, su constancia de partida de nacimiento, todo eso normal, igual, apostillado, certificado y traducido en italiano. Eso les va a quitar muchos dolores de cabeza y es una cosa que tienen que organizarse, lleva tiempo, sobre todo porque en Venezuela, como todos sabemos, y bueno, no solamente en Venezuela, si vienen de otros países, lleva tiempo, es un proceso que hay que organizarse bien. Puedo homologar mi título en Italia. Es bastante complicado el tema de la homologación del título. Normalmente se puede homologar el título en España sin mucho trajín, digamos, pero en Italia es mucho más difícil en el sentido de que para poder ingresar a cada uno de los colegios, dependiendo de la carrera que hiciste, en este caso yo hablo particularmente del colegio de periodistas, yo ya estoy inscrita en el colegio de periodistas en Venezuela y eso solamente, como todos sabemos, nos piden nuestro título y ya está. Aquí en Italia hay que pasar 3 o 4 procesos, dependiendo. El primero es que tienes que presentar la prueba de italiano para saber tu nivel de italiano y saber si si eres adapto para el trabajo. Hacer el examen de, por ejemplo, en este caso de comunicación, y tienes que pasar por eso. Una vez que pasas por esos dos, luego haces el examen de estado, que es el examen donde ahí básicamente vas a demostrar que sí estás en grado de ser comunicador social o periodista en Italia. Y les voy a decir algo, es bastante complicado porque es bastante largo. Aquí en Italia el sistema educativo es muy diferente al de nosotros, y se los doy en 2 palabras. Nuestro sistema educativo es práctico y aquí es teórico, entonces ya por ahí es un poquito más tedioso. Y otra cosa fundamental, y es de lo que yo he estado averiguando, es que no solamente existe el Colegio Nacional de Periodistas italiano, sino que existe el Colegio Nacional de Periodistas para Extranjeros. Entonces allí debería uno también dirigirse porque es mucho más, digamos, accesible, o nos podrían guiar mejor para poder formar parte del otro. Esta es una pregunta que se repitió muchísimo y es: ¿hay algún problema si voy desde otro país de Latinoamérica siendo venezolano en este caso? En este caso no hay ningún problema que tú, por ejemplo, estés viviendo en Perú y te vengas para Italia. Pero hay 2 cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, que tienes que tener una razón fundamental de por qué estás decidiendo dejar Perú y cuál es el peligro que corres al regresar a tu país de origen.
al tener estas dos preguntas bastante certeras, porque sé que todos tenemos, digamos, las herramientas y las pruebas para eso, entonces no hay ningún problema. Pero como les digo, tienen que armar un caso bastante bien ejecutado, bien pensado. No digan mentiras, punto. No digan mentiras, digan todo, vayan siempre con la verdad por delante, porque todo sale bien cuando uno dice la verdad. Esta fue una pregunta que me pareció un poco fuera de lugar, pero que me la preguntaron mucho, que voy a tratar de responderla de, digamos, la mejor manera posible. ¿Cuánto dinero debo llevar para Italia? Yo sinceramente no sé cómo responder esta pregunta, porque no sé tu situación económica, así que no te sabría decir cuánto dinero puedes traer. Mientras más dinero, por supuesto que las posibilidades son más amplias, pero yo no te podría dar una cifra específica para decirte, mira, con esto sobrevives, porque yo llegué en el 2017, primero de la pandemia, o sea, no existía la pandemia. Hoy en día estamos en una situación mundial tan difícil que yo no te sabría decir de verdad cuánto dinero podrías traer, porque la economía mundial está vuelta un desastre y sinceramente no sabría decirte. Mientras más dinero, mejor, porque creo que se deberían proyectar. Mis 3 primeros meses en Italia están cubiertos con un colchón que llevo, sea prestado, sea lo que sea. Una vez que tú consigas el trabajo, trabajarás en función de ahorrar para ese colchón, volver a tenerlo justo y ahorrar más dinero, ahorrar y así pues uno trata de surgir más, ¿no? Y eso fundamentalmente. Otra pregunta que va muy unida con cuánto dinero traigo es, ¿hay trabajo? ¿Se consigue trabajo? Muchos me preguntaron, ¿se consigue más trabajo en el sur de Italia o en el norte? Ahora, yo particularmente llegué a Torino, que está en el norte de Italia, y no me moví de aquí. Si les digo, siempre he conseguido trabajo, gracias a Dios. Y hay muchas personas que se vienen del sur para trabajar o para estudiar. Muchos vuelven a sus pueblos. Aquí se habla de pueblos, de ciudades, y otros se quedan por las oportunidades que les pueda proveer el norte. Pero no les sabría decir. Muy en contacto con lo que yo he trabajado, que ha sido de camarera. En muchas oportunidades, muchos de mis amigos o de mis conocidos me dicen que en el sur se trabaja en este tipo de métier, o sea, en este tipo de trabajos, mucho y que paga muy bien en verano, cuando hace calor, cuando está la playita, cuando se puede trabajar en esto. Una vez que termina el verano y empieza a hacer frío, todo o la mayoría del comercio de playas, restaurantes de estas zonas, pues cierran y se esperan hasta el próximo año en este tipo de trabajos específicos, ¿ok? Pero yo no les sabría dar con certeza, porque siempre he vivido en Torino. Si te pareció útil este video y tienes más preguntas, ya sabes que puedes dejarme todas las preguntas en la caja de descripción. No olvides suscribirte y darle a la campanita para nuevos avisos. No solamente hago este podcast que es solo mío, el podcast de Maga, sino que también tengo un podcast con un colega y uno de mis mejores amigos, en donde hacemos entrevistas a amigos, a colegas, a personalidades, a todo tipo de personas, y lo que hacemos es reírnos. Si son de otras nacionalidades, como por ejemplo españolas, colombianos, argentinos, darles ese sabor
y ese toque venezolano que nos caracteriza tanto a nosotros. También tengo una página donde se pueden también suscribir, darle un follow para aceites esenciales. Y bueno, nada, estoy aquí a la orden para cualquier cosa. También tengo otro podcast en italiano que si quieren practicar ya pueden meterse en 2 videos que les dejé. Y bueno, muchos besos, muchas bendiciones. Feliz año 2021. Recuerden que los sueños se trabajan.